Después de la crucifixión y muerte del Señor Jesús, el Evangelio de Marcos capítulo 16, del versículo 1 al 7 dice: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Este registro indica que después de la resurrección del Señor, un ángel les dijo a algunas mujeres que les contasen a los discípulos del Señor y a Pedro lo que había sucedido. A los discípulos del Señor y a Pedro. Y a Pedro. Esto nos llena de emoción. ¿Por qué no dijo: decid a los discípulos y a Juan? Juan era el discípulo amado del Señor. Podría haber dicho: decid a mis discípulos y a Tomás. Tomás dudaba de la resurrección del Señor. El ángel no mencionó a los mejores y más cercanos discípulos o a los más necesitados, sino que específicamente a Pedro. ¿Por qué? Pedro había cometido una gran falta 3 días antes de este acontecimiento. Un pecado tan grande que impidió que el Señor pudiese confesarlo delante de los ángeles de Dios. En el capítulo 12, versículo 9 del Evangelio de Lucas, dice: mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Pedro no confesó al Señor delante de los hombres, ni siquiera delante de una humilde criada. Sin embargo, el Señor quería que fuesen a decirle a sus discípulos y a Pedro acerca de su resurrección. Y a Pedro, cuán profundo es el significado de estas palabras. Si algunos oyentes tuviesen tales experiencias como las de Pedro, pensarían: yo soy Pedro y he caído. Lo que hice no es un pecado común. Temo que nunca podré acercarme al Señor. El Señor ya me abandonó y de ahora en adelante, cada vez que Él tenga una tarea importante, nunca más me la encargará a mí. Nunca más seré capaz de tener experiencias especiales, como aquella que tuve con el Señor en el monte de la Transfiguración. No podré ser el compañero del Señor en Getsemaní. Y cuando confesé el deseo de morir por el Señor, Él dijo: antes que haya cantado el gallo, me negarás 3 veces. En aquel instante pensé que el Señor había entendido mal. Cuando Él fue preso, desenvainé una espada y le corté la oreja a un hombre pensando que podía amar al Señor valientemente. ¿Quién hubiera pensado que yo podía tropezar? No tropecé delante de un sumo sacerdote, ni de alguien con gran autoridad, ni caí delante de Pilatos, que tenía tanto poder. Caí justamente delante de una pregunta hecha por una criada. Negué al Señor una vez y otra vez, y finalmente comencé a maldecir y a jurar, negando al Señor. Y aquel día, cuando lo negué, habría sido mejor que Él no lo supiera. Sin embargo, exactamente cuando lo negué,
Él se volvió a mí y me miró. Eso indicaba que él ya lo sabía. Cometí el pecado más grande, lo negué. Aunque haya llorado y me haya arrepentido, no sé cómo se sintió el Señor conmigo. ¿Qué haré ahora? Nunca más me atreveré a ir a Él. Aunque Él me ame, no tendré la osadía de acercarme a Él, pues hay un pecado que nos separa. Probablemente nunca más podré acercarme a Él. Pero el Señor resucitó. Aquellas mujeres me trajeron el mensaje que Él clara y específicamente había mandado para mí. Aún habiendo negado al Señor por 3 veces, Él no mencionó a otro en particular, sino que a mí, y en forma especial, como si yo fuese el único de quien se acordaba. Y a Pedro. Esta es en verdad la música más agradable del mundo y la más extraordinaria buena nueva. Si el Señor les hubiese pedido a las mujeres que solamente les hablasen a los discípulos, habría pensado que alguien como yo no era digno de ser su discípulo y habría dejado de serlo. No habría tenido la osadía de ir a verlo, pero el Señor dijo, y a Pedro. Eso me demostró que aunque haya pasado lo que haya pasado, Él me quería. A pesar de no tener fuerzas, y a Pedro me animó para ir a verlo. El mensaje traído por las mujeres era verdadero. El Señor hizo que el ángel mencionara específicamente mi nombre. Él no me había abandonado. Aún puedo acercarme a Él. He de levantarme para ir a verlo. Este era un Pedro que había caído, un Pedro que había pecado y un Pedro que había negado al Señor. Sin embargo, el Señor lo había mencionado específicamente. Este es el Evangelio. Esta frase, y a Pedro, es para usted y es para mí, es para nosotros. Aunque usted esté desanimado, el Señor jamás estará desanimado. A pesar de su situación y que se sienta perturbado por volver a Él, por ir a su lado, no hay ni siquiera una razón para no volver. ¿Por qué usted insiste en recordar su falla, siendo que el Señor lo llama? El Señor sacará el velo de su rostro hoy, así usted no tendrá más miedo de Él, ni vacilará en acercarse a Él. Todos los hombres estamos lejos de las exigencias de Dios. ¿Cómo podríamos atrevernos a ir a ver al Señor? Sin embargo, por esta frase, y a Pedro, podemos ir a encontrarlo. Estimado o estimada oyente, si usted conociese la intención de la frase, y a Pedro, podría permanecer lejos y no volver al Señor. Si entendiese el significado profundo de la frase, y a Pedro, no restaría otra cosa que acercarse al Señor. ¿Qué libro de los 4 evangelios registra este evento de tal forma? Solamente el Evangelio de Marcos. Marcos era un joven que siguió a Pedro y aprendió mucho de él. Podemos decir que el Evangelio de Marcos fue dictado por Pedro y escrito por Marcos. La frase «decid a los discípulos» y a Pedro fue especialmente registrada por Pedro. Esta palabra puede ser que no haya sido importante para los demás, pero sí fue muy importante en el corazón de Pedro. Cuando el Espíritu Santo escribió la Biblia, especialmente nos mostró que estas pocas frases
que parecían ser insignificantes para Mateo, Lucas y Juan, fueron inolvidables e importantes para Pedro, que narró el Evangelio de Marcos y que nos representa a cada uno de nosotros. Y a Pedro tenía un significado especial para él y lo tiene para nosotros. En todo tiempo el recuerdo de estas palabras es dulce. La palabra de gracia es especialmente memorable para aquel que recibió la gracia. Queridos oyentes, ¿hay alguien cuyo corazón aún está con miedo de Dios? ¿O hay algún pecado que los separa de Dios? Igual que Pedro, y ya lloramos amargamente, nos arrepentimos y confesamos aquello que hicimos, que no era digno del Señor. Ahora, podríamos preguntarle al Señor: Señor, ¿me acerco a ti? Solo considere esto. Por amor a usted, voluntariamente fue a la cruz. Ahora, ¿Él dejará de amarlo solo porque usted falló, tropezó y cayó? ¿Será que el amor con aquel que lo amó en la cruz disminuyó? Para usted hoy podrá ser fácil dejarlo, no acercarse a Él ni volverse a Él. Pero ¿será que para Él es posible no amarlo, olvidarlo y abandonarlo? Pedro estaba aislado porque había tropezado, pero el Señor no se olvidó de él. Así, si usted no tiene fuerzas para ir delante del Señor, solo tenga el deseo de creer en su palabra. Él podrá darle fuerzas para ir hasta Él. Si usted tropieza, Él puede levantarlo. Aunque parezca que nunca más podría acercarse al Señor nuevamente, si usted pide en fe y se acuerda la frase «y a Pedro», usted será capaz de acercarse a Él. Cuando queremos acercarnos al Señor, aunque haya una gran distancia y sintamos que no tenemos fuerzas para ir hasta Él, debemos recordar la frase «y a Pedro». Usted podrá oír una voz llamando su nombre. Sepa que el Señor no la abandonó. El Señor no abandonó a Pedro y el Señor tampoco lo ha abandonado a usted. Y a Pedro también significa y a usted. Usted que falló como Pedro. Que todos nosotros veamos qué tipo de corazón tiene el Señor para con nosotros. Si usted viese el corazón del Señor, no haría nada sino correr hacia Él.